Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor, pero los caprichos... Las fotocopias de estos 3 cheques gatillan los conflictos cívico-militares. Los cheques por un monto de 971 millones de pesos de la época habían sido girados por el ejército a nombre de Augusto Pinochet Iriart, hijo del comandante en jefe. La Cámara de Diputados crea una comisión que investiga el caso. Fueron usados por él para pagar deudas contraídas en razón de estos créditos que él habría conseguido para esta empresa. Es diciembre del 90 y pocos días antes de Navidad, el ejército se acuartela. El ejército hoy día ordenó un ejercicio que corresponde a un estado de movilización que se hace con fines de probar planes de enlace que la misma institución aclarará en su momento, espero que pronto. En su forma se buscó que no fuera ilegal. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que esto era solamente un movimiento demostrativo y que esto no iba a ser una cosa más grave. El llamado ejercicio de enlace no será el último episodio de tensión cívico-militar. El 28 de mayo de 1993, mientras el presidente está de gira por Europa, un contingente de boinas negras rodea el edificio de las Fuerzas Armadas. Es el inicio del boinazo. Pero el boinazo tuvo 2 o 3 características distintas. Los oficiales se vistieron de otro modo. Tuvo una intervención directa, Pinochet. Se reunió con el vicepresidente de la República y conmigo. Y nos planteó esa noche un conjunto de reivindicaciones y demandas. A los 5 días retorna la normalidad. Algunas de las inquietudes de los militares, especialmente las relacionadas con asuntos administrativos, son resueltas. Posteriormente, y en relación a los juicios sobre derechos humanos, el presidente Elwin anuncia un proyecto de ley para agilizar los procesos, proyecto que en definitiva queda en nada por falta de acuerdo entre los parlamentarios de la concertación. Casi 2 años después, el caso Cheques se cerrará. Aduciendo razones de Estado, el presidente Eduardo Frei solicitará al Consejo de Defensa del Estado que se desista de nuevas acciones legales. El escándalo de los llamados Pinocheques, documentos pagados por el ejército al hijo mayor de Pinochet, hace que la democracia se ponga en juego. El todavía comandante en jefe de la institución, a su manera, muestra su disgusto. La democracia tambalea. Hubo lo que se llamó ejercicio de enlace, un tema del ejército que en alguna medida hacía peligrar la estabilidad del gobierno democrático. Si estamos preocupados, en vez de estar preocupados de enseñar una nueva arma o ensayando una nueva arma, tenemos que estar preocupados de ir a hablar con el juez. Nos tienen 4 horas sentados a la gente y después les venga mañana, porque no es tiempo, no. 3 años después, otra manifestación con la misma raíz recuerda a todo el mundo que la figura de Pinochet continúa presente en el actuar de la sociedad chilena. El ejército, molesto por los juicios seguidos a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, decidió acuartelarse y rodear el edificio de las Fuerzas Armadas en tenida de combate. Fue lo que se conoció como el boinazo. Santiago y otras localidades despiertan con los boinas negras del ejército, armados y vestidos con trajes verde oliva, propia de comando. La idea era una sola: amedrentar la democracia. Tengo 100 y tantos juicios ahora. ¿Qué me están preguntando? Tal y tal cosa. O sea, hay reconciliación si por el otro lado me están sacando el papá. Los Pinocheques fueron intensamente investigados por una comisión de la Cámara, que finalmente emitió un dictamen diciendo que había sido un negocio conveniente para el ejército. Yo reconozco que no era presentable que el hijo del comandante en jefe obtuviera una comisión como la que obtuvo, pero la Cámara examinó el negocio exhaustivamente. Yo leí todas las sesiones que salían publicadas en el Diario de la Nación en ese tiempo. Eran sesiones larguísimas,
donde se interrogaba a todos los oficiales que habían intervenido, y la conclusión de la comisión investigadora de la Cámara fue que el negocio había sido conveniente para el ejército. Lo objetable fue que el hijo del comandante en jefe recibiera una comisión por la venta de la empresa. El primer problema que tuvo Pinochet con las platas fue el caso, como mencionaba Hermógenes, de los pinocheques, el negocio de su hijo. Me contaban personas generales que eran bien cercanos a él, que ese fue de este hombre tan fuerte, de este hombre tan duro, de una imagen tan osca en los medios de comunicación, es el único momento en que él se quebraba. El caso Pinochet lo remeció profundamente. Era el dolor más grande, él me lo describió así, como el dolor más grande que él había sentido, lo que le pasaba a él con su hijo. Cómo a veces los grandes líderes, digamos, tienen como seres humanos también ese flanco débil, lo que le había pasado a la presidenta Pinochet, a la presidenta Bachelet. ¿Cómo se repite la historia? Yo hablé con la señora Pinochet, la hija del mayor del general Pinochet, y le pregunto qué es esto de las platas y qué explicación tienen ustedes como familia de esto. Y ahí una explicación bien singular. De repente ellos ven las cosas de otra manera a veces, ¿no? Y más bien uno como periodista baja curiosidad de por qué lo ven de esa manera, pero la respuesta textual de ella fue: Óscar, mi papá hizo demasiado por este país, o sea, hizo mucho por este país, y mucha gente se enriqueció en este país gracias a las políticas que él aplicó. Y hay mucha gente que está agradecida y que le ha dado plata y qué sé yo, y si sumando y restando algo le quedó, me parece de toda justicia. De una atención enorme, pública, digamos, que no cualquiera le pasa. Pues, ¿sí? Pero eso también ha servido en algún momento de su historia. Cuando fue todo este episodio en los años 90, del caso llamado Pinocheques, que termina siendo... Otra cosa, nada que... Pero a lo que voy, que termina siendo cerrado el caso a petición del presidente Eduardo Frei en el año 95. No es así. Él invocó razones de Estado. ¿No fue así? No fue así. ¿No se cerró por eso? Se cerró jurídicamente. ¿No fue a petición del gobierno? No fue a petición debido a las presiones que se habían ejercido previamente por parte del ejército. No había presiones del ejército, perdóname. El ejercicio de enlace, el boinazo, todo eso que dicen. El camping en Punta Peuco. Todas esas cosas que hubieron fueron situaciones del ejército. No tienen nada que ver conmigo. Pero su padre dirigía el ejército. Pero, un momentito, una cosa que él haya dirigido el ejército y otra cosa que él haya actuado en forma torcida. Jamás actuó en forma torcida. Para él, el Estado estaba primero. Entonces no me venga. No fueron maniobras de presión. No, fueron maniobras de presión por razones del ejército, pero no por mí. ¿Cómo por razones del ejército? El ejército tenía en ese momento una situación muy delicada, porque había muchos decretos que no estaban siendo firmados. Ese fue lo que motivó el ejercicio de enlace. Y posteriormente, yo no sé más detalles porque yo no estaba metido en eso, pero es lo que me ha llegado a conocimiento, digamos. Y posteriormente hubo otro problema más, que también hubo otra situación parecida, digamos, pero no tuvo nada que ver. Yo, para nada. Pero usted está involucrado en eso, en el caso de los cheques, en una situación jurídica. Eso. A mí el ejército me detuvieron, me mandaron a un lugar, mientras hicieron las aclaraciones, mientras hizo la investigación. Cuando la investigación demostró que yo no me había apropiado de ningún dinero, que lo que se había hecho era una operación exclusivamente militar, con razones determinadas. Hay que pensar que nosotros vivimos situaciones muy, muy extremas. Podríamos haber aprovechado, pero no lo hicimos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo...